Good morning to everyone. Buongiorno per tutti fratelli. Bon dia patrugende. Muy buenos días, queridos hermanos. Estoy saludando a la gente de habla inglesa, a la gente que nos ve en Europa, en Italia, a la gente de Antillas neerlandesas y todo el pueblo latino, tanto de los Estados Unidos, Europa y sobre todo América Latina. Ayer estaba en TikTok viendo unos videos de transformación. Una señora como de 80 años le estaban aplicando una crema rejuvenecedora. Y debe ser porque tengo 55 años, pero me llamó la atención ese video. Le aplicaban una crema rejuvenecedora y yo no sé, pero parecía ser que la crema estaba dando resultados. Le colocaron en inglés before y after, es decir, antes y después. Es una técnica bastante antigua desde el punto de vista audiovisual de establecer un antes y un después. Es una buena técnica para captar audiencia, atención, compradores, en fin, ¿no? Lo cierto es que todo momento en la vida tendrá un antes y por supuesto tendrá un después. Esta mañana quiero hablar antes y después en el ministerio. Colóquense de pie, vamos a leer la Biblia en la carta a los Gálatas, antes y después del ministerio. Gálatas, capítulo número 1, versículos. Vamos a leer el versículo número 11 hasta el versículo número 23. Vamos a leer la escritura con conocimiento, tranquilidad. Voy a tratar de hacer una lectura bien comprensiva, tomando en cuenta las pausas, los signos de puntuación, sin mucha carrera. Pero vamos a tratar de tranquilizarnos esta mañana, estar quietos para recibir la palabra del Señor. Quiero saludar a los amigos de Ecuador. Tenemos allá al pastor José Rafael Chirino, que nos siempre fiel seguidor de nuestras publicaciones. Ya llegamos esta semana en el sitio de Facebook José Antonio Fonseca. Estamos por encima de los 6,000 seguidores. Usted dirá, 6,000, pero hay gente que tiene 200,000. Bueno, yo tenía hace 4 meses 35 seguidores. En 3-4 meses, brincar de 35 a 6,000 y pico para mí es bastante significativo. Entonces, vamos a leer la Biblia en Gálatas, capítulo número 1, los versículos, desde el versículo 11, voy a leer en la versión Reina Valera 60. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, dice aquí, y no era conocido, de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Levante sus manos al Señor. Vamos a darle gracias al Padre. Abba, Padre, bendito sea tu santo nombre. Te damos la gloria, la exaltación y la adoración. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Guíanos esta mañana, toca cada vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento. Saulo, llamado Pablo, está defendiendo su apostolado, el llamado a ser apóstol, de un grupo llamado los judaizantes. Eran creyentes judíos que estaban trastornando, perturbando, estaban espiando la libertad que tenían los primeros creyentes en Cristo Jesús. Pablo toma de su propia mano y escribe una carta con grandes caracteres griegos, una carta en letras grandes. Pablo probablemente sufría de un problema visual. Por eso dice Pablo que a través de una enfermedad le prediqué el evangelio a la gente de Galacia. Así que Pablo es obviamente el fundador de estas iglesias de una región llamada Galacia. Hoy eso se llama Turquía, esa zona llamada anteriormente Asia Menor. Pablo establece algunas congregaciones, así que la carta a los Gálatas es una carta para un conglomerado o grupo de iglesias. Estas iglesias recibieron a Pablo con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero de repente, por presión de este grupo llamado, Pablo lo llama judaizantes. Son algunos creyentes que recibieron el mensaje del evangelio, pero querían mantener la observancia de la ley de Moisés, las tradiciones de la ley de Moisés, guardar los 10 mandamientos para ser salvos y, sobre todo, la circuncisión. Al 8º día, todo varón sería circuncidado. Había que cortarle al niño el prepucio. Probablemente el 8º día es el mejor punto de coagulación que puede tener un niño. Una circuncisión, a mi edad, yo probablemente estaría en cama entre 2 o 3 semanas. Y no es porque los hombres seamos poquitos, sino que es un proceso bastante tortuoso y doloroso. Yo prefiero quedarme así como estoy, tranquilo, incircunciso, pero con el corazón circuncidado para Dios en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra a través del amor. Eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, se infiltraron un grupo a los cuales Pablo llama falsos hermanos. Y esos falsos hermanos estaban
perturbando la libertad en Cristo Jesús. Y estaban obligando a los gentiles a guardar el Shabbat, el día sábado, a guardar los días, luna nueva, meses y años. Y Pablo dice que nosotros fuimos llamados a libertad, porque la ley de Moisés, contrariamente, según Pablo, es una especie de un tutor, un pedagogo, un ayo, que nos lleva hacia Jesucristo. La ley tiene un valor, pero ese valor es un valor de dirigir hacia la realidad. Esa realidad se llama Jesús, el Mesías, Jesús HaMashiach o Jesús, el Cristo. Entonces, en este contexto, Pablo tiene que defender su apostolado, porque venía gente de Jacobo, el hermano de Juan, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, no el hermano de Juan. A ese Jacobo lo mató Herodes cerca del 45. Estamos hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Pedro se reunía con los Gálatas a comer, con los gentiles, pero cuando llegaba gente de Jacobo, Pedro se cohibía. Entonces Pablo en el capítulo número 2 condena públicamente los hechos de Pedro. Tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizar, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La gente me dice: pastor, la ley no fue abolida. Amén. La ley tiene su elemento vigente. Amén. Una cosa es que la ley de Moisés sea la base moral, los principios morales. Y otra cosa es que yo crea erróneamente que voy a ser salvo por guardar la ley de Moisés. Ninguna persona es salva excepto por la fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. La gente no se salva porque le arranquen la cabeza. La gente no se salva por ayunar u orar. La gente no se salva por hacer vigilia. La gente no se salva por ser buena persona. La gente no se salva por hacer obras de caridad. La gente no se salva por guardar los 600 y pico de mandamientos del judaísmo. La única manera que el ser humano sea salvo es a través de la fe en la obra de Jesucristo en el Calvario. Es la única manera de ser salvo. Alabe lo que Él vive. Aleluya. Entonces Pablo, en el capítulo número 1, tiene que plantear un antes y después de lo que es su ministerio. Lo primero que Pablo nos establece es que Pablo desea hacer saber esto a los Gálatas, porque como Pablo no era de los 12 del grupo apostólico, lo que llaman el cuerpo apostólico, los 12 que estuvieron con Jesús, 11 más Matías. Entonces los Gálatas cuestionaban a Saulo. Decían: no, tenemos apóstoles como Pedro, como Jacobo o como Juan. Entonces Pablo era, como dice Pablo en otros textos, al último de los apóstoles. Al último, mírenme a la cámara aquí, lo voy a repetir: al último de los apóstoles. Todo el que se llame apóstol hoy, de origen, es falso. Pablo es el último de los apóstoles. Así que cualquiera que se llame apóstol hoy es falso. No hay apóstoles, excepto los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Así que no creemos en esos que se llaman ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Esto es duro de asimilar, porque durante décadas hemos repetido y repetido falacias
y cada vez nos hemos alejado mucho más del texto bíblico. Así que Pablo dice que él es el abortivo y el Señor se le apareció a Pablo. Entonces Pablo es un apóstol sui generis, propio en su naturaleza. No estuvo con los 12, era un perseguidor de la iglesia. En el camino de Damasco, a golpe creo de 3 de la tarde, se le apareció una luz. Mírenme acá, ¿no? Nosotros los evangélicos decimos: yo busqué al Señor, yo me acerqué a Él, yo decidí por Cristo. Mire, en Pablo yo veo un gran ejemplo de uno que ni lo buscó, ni se acercó, ni lo tenía en sus planes. Pablo no tenía en sus planes ni buscar a Jesús, ni recibirlo en su corazón, ni ser su seguidor. ¿Sabe qué iba a hacer Saulo en el camino de Damasco? Iba a buscar cartas de los sacerdotes para convertirse sin duda alguna en el más acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana. Así que en los planes de Pablo no estaba buscar al Señor. Y quiere que le diga una cosa: en mis planes tampoco estaba buscar al Señor. Y le aseguro que en los planes de ninguno de ustedes, si usted es honesto, estaba buscar al Señor. Estamos aquí porque el Señor se acercó, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque me predestinó antes de los siglos, porque me llamó, me escogió y se acercó a mí. Estoy aquí porque Jesucristo me escogió antes de la fundación del mundo y me hizo su hijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo dice: yo necesito hacerles saber a ustedes algo importante sobre mi ministerio. Yo les hago saber, versículo número 11, necesario que sepan que el mensaje que predico, el mensaje anunciado, el evangelio, la palabra evangelio, tomada del trasfondo, la palabra el besorat, el masoret, las palabras hebreas, el anuncio a los padres y la esperanza a los profetas. En esos dos términos hebreos se condensan, se concentran en el término evangelio, que es una palabra de origen política. Es un anuncio político. Es la declaración de un mensaje a una colectividad. Y ese mensaje traduce nuevas noticias, las nuevas noticias de Jesucristo, el Salvador y el Señor. Ahora, ese mensaje que les he anunciado, el mensaje que ustedes escucharon, y dice Pablo en Efesios, capítulo número 1 y 2, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la cuota inicial o las arras para la herencia de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que ellos escucharon el evangelio, pero ese mensaje que he anunciado, dice Pablo, no tiene origen humano. El evangelio no tiene origen humano. No fue un invento de la comunidad cristiana, no es un invento de los 12 apóstoles, no es un invento de la mitología cristiana. Dice Piñera, uno de los pocos críticos liberales que quedan, que los milagros de Jesús fueron inventos de la comunidad cristiana en el año 100 y pico y 200 para darle a Jesús carácter sobrenatural. Para Piñera, español, los milagros no son parte del Jesús histórico. Según Piñera,
El Jesús histórico era un hombre normal y común, moral, un líder. Entonces, cuando escriben los evangelios según Piñera, el año 100 y pico, 200, siempre le pone redacciones tardías a los textos. Los cristianos introducen elementos mitológicos y sobrenaturales. Eso de que Jesús caminó sobre las aguas, no, eso no es así. Eso fueron unos inventos para darle a la comunidad cristiana, a Jesús, un carácter sobrenatural. Entonces, en el caso de Pablo anuncia el evangelio, un evangelio predicado por él, y ese evangelio no tiene origen humano. Pablo dice, claro, Pablo tiene en mente a Jacobo, Juan y Pedro. Él los llama, capítulo después, lo llama el evangelio de la circuncisión. Pedro, Cefas, Kefas, Jacob y Joanín, Pedro, Juan y Jacobo, se encargaron de predicar el mensaje a los judíos. Y por eso lo llama Pablo el evangelio de la circuncisión. Y a mí y a Bernabé, también era judío Bernabé, se nos dio el evangelio de la incircuncisión, es decir, la predicación del mensaje a los gentiles, a los no judíos, si me permite, a los paganos. Entonces Pablo dice, el mensaje que les he anunciado no es según hombre, no proviene de los humanos, no tiene origen humano. Pablo dice, yo lo recibí. Perdón, dice, no, pues yo ni lo recibí, si nadie me lo dio, ni lo aprendí de hombre alguno. Es decir, más adelante Pablo va a decir que Jacobo, Juan y Pedro nada nuevo le enseñaron. Ahora debe recordar algo, ¿no? Cuando se escriben las cartas apostólicas, todavía los evangelios no habían sido escritos. Así que la transmisión de los conocimientos, de los hechos del evangelio, eran de forma oral. No había una Biblia completa, no estaban los evangelios escritos. Entonces, lo que se sabía de Jesús era lo que estaba en boca de los testigos presenciales. Entonces, Pablo dice, yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Sí, nadie me lo entregó, ni ninguna persona me lo enseñó. Dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. La palabra revelación es la palabra apocalipsis. Y ahí viene el término apocalipsis. Por eso no me gusta el nombre Apocalipsis para el libro. Porque Apocalipsis es la transliteración en español del término griego apocalipsis. Yo prefiero llamar el libro como lo llama la versión en inglés, revelación. El libro de la revelación. De la revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo utiliza el término apocalipsis, que quiere decir destapar, quitar el velo, develar, mostrar con claridad. Así que el mensaje del evangelio no lo recibí, ni lo aprendí de fuente humana. No fueron los testigos presenciales aquellos que me lo enseñaron, sino que ese mensaje lo recibí por revelación de parte de Jesucristo. Pablo es el apóstol que recibe la revelación del evangelio para la iglesia. Pablo dice a Efesios que se le mostró el misterio oculto para generaciones. ¿Cuál es el misterio oculto? Que judíos y gentiles serían incorporados a un cuerpo de Cristo. Israel no es el pueblo de Dios. Los gentiles no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es judíos
y gentiles en Cristo Jesús. De los dos hizo un solo cuerpo, la iglesia gloriosa de Jesucristo. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Entonces, Pablo dice, yo recibí este mensaje como una revelación de Jesucristo. La fuente del ministerio es que Jesucristo me mostró. Hay un episodio en 2 Corintios que dice Pablo, yo conozco un hombre que no sé cómo, pero fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo, en el paraíso, escuchó cosas indecibles que a ningún hombre se le puede mostrar. Y Pablo dice, ese hombre, no sé qué, pero si soy yo, que no soy yo. Pablo dándole un enredo. En vez de decir, ese tipo soy yo. Después dice, bueno, está bien, soy yo. Y para que no me gloriasen sobremanera, me fue dado un aguijón, una púa. La palabra es Sting, como el cantante del grupo Police, Sting, púa. Para que no me gloriasen sobremanera. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Y Pablo dice, 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Y 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Hermano, no es el tema para hoy, pero quiero decirte algo. Hay cosas en la vida que nunca quizá van a desaparecer. Hay problemas en la vida que a lo mejor los vas a llevar hasta la muerte. En esos problemas, en esas dificultades, solamente la gracia será suficiente. La gracia de Jesucristo será suficiente. Les recomiendo el libro El poder liberador de la gracia de David Simmons. Habla de que la gracia es poderosa para eliminar complejos, dudas, traumas de la vida, carácter mal formado, desviaciones de personalidad. Cuando un creyente entiende la gracia es que Dios me aceptó a pesar de cómo yo era. Él me recibió sin mérito alguno. Él me aceptó a pesar de que yo era un pecador. Me recibió por completo y me amó y se entregó por mí mismo. La gracia es más que suficiente. La gracia tiene un poder liberador. Aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Por ejemplo, yo hablé con mi papá 4 veces en mi vida. Y yo pude haber sido homosexual, ladrón, asesino, violador, pedófilo. Aquí está ya, aquí es testigo. Yo vi hasta la zona como a los 7 años, después lo vi, me acuerdo como a los 9, de los 9 no lo vi más. Fui a su casa, me le aparecí a los 23 años, sorpresa. Total que lo vi como, voy a redondear, como menos de 10 veces, 8 o 9 veces. Yo fui criado por 2 mujeres. Mi mamá Elena, mi mamá Gladys. Mire, yo no puedo vivir la vida lamentándome el pasado. Que no tuve a papá, que mi mamá no fue, que no estuve aquello, que no aquello. Mire, en el año 1986, en ese lugar, yo entregué mi vida a Jesucristo y recibí a mi Padre Celestial. Yo no sé si seré el mejor pastor del mundo. No creo que sea el mejor profesor del mundo. No soy tampoco el mejor esposo de la tierra. Pero estoy así. De ser
uno de los mejores padres de este planeta. ¿Pero por qué? Porque yo no pasé mi vida lamentándome de mis traumas, mirándome a mí mismo. Como yo le digo siempre a mi esposa y a mi hija, si yo me miro a mí mismo de mi interior, voy a conseguir desgracia y maldad. Yo quité mi mirada de mi mundo interior, de mi fantasía, de mis imperfecciones, y miré a Jesús crucificado. Miré a un Padre amoroso, mi Padre Celestial. Una vez estaba recién convertido. Le dije al Señor: Señor, yo quiero experimentar tu presencia. Estando en el segundo cuarto de la casa de mi mamá, a eso a las 11 de la noche, me siento a leer mi Biblia. Y se me sentó alguien al lado. Sentí el peso que se hundía a la cama. Y con los pelos de punta, volteé así. Y al no ver a nadie, salí corriendo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo no soy muy dado a eso que Dios me habla, que Dios me dice. Pero Dios habló a mi corazón. Me dijo: hijo, ese soy yo. Estoy a tu lado. Soy tu Padre. Mi identidad espiritual, reposa en la gracia de Jesucristo, en el favor inmerecido. No sigamos viviendo esa vida miserable, regodeándonos en un pasado incierto, en aquello que no pude tener. Todo aquel que conoce la gracia será completamente libre, porque la gracia tiene un poder liberador. Y aunque el problema permanezca, la gracia será suficiente para sostener mi vida. La gracia me dará sabiduría, la gracia me fortalecerá, la gracia me liberará. Pablo dijo: en mi debilidad soy fuerte, para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Alábelo si puede. Madre mía. Cuando veo el reloj digo: madre mía. Entonces Pablo dice que él recibió el Evangelio porque el Señor se lo destapó, se lo mostró a él. Y Pablo nos habla de su pasado. Él le dice: bueno, ustedes saben, ustedes me conocen. Está hablando a los Gálatas. Y han oído. Recuerde que no había internet, ni telégrafo, ni nada de eso. Los mensajes eran de forma oral. Uno le contaba al otro, el otro le contaba al otro. Y había una transmisión oral de la información, el conocimiento. Entonces Pablo dice: ustedes han oído cómo era yo. ¿Quién fui? Lo que yo fui. ¿Sabe una cosa? Pedro decía: el que ha olvidado de dónde viene y cómo era, estoy parafraseando, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, es ciego. Yo nunca puedo olvidar de dónde me sacó el Señor. Yo nunca puedo olvidar de dónde Jesucristo me sacó. Siempre debo recordarlo. La gente dice: no, que mire, el Evangelio no es un lavado de cerebro. No es que usted reciba a Cristo y ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y cómo me llamo? Entonces voy a autopercibirme como un helicóptero. No, el Evangelio no es un lavado de cerebro. El Evangelio no es la invalidación del yo. No, que yo desaparecí
que yo no sé quién soy. A veces la gente me pregunta, si una persona está en un culto y pierde el control y se parte la cabeza con el pilar, me preguntan, ¿es el Espíritu Santo? ¡No! No me mire así. Porque en los círculos carismáticos, esa locura, y me partí la cabeza con el pilar, y la gente dice, no, que me tomó el Espíritu Santo y perdí el conocimiento. Totalmente antibíblico. Pablo en 1 Corintios 14 dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que nadie bajo el influjo del Espíritu Santo pierde el control. Eso es una falacia evangelicalista. Entonces la gente dice que perdió el control, entró en un éxtasis, se le borró la mente. No, el evangelio, hay espiritualidad, hay una relación con el Espíritu Santo. Pero Pablo dice que nuestro cuerpo, presentar el cuerpo, es nuestro culto racional. El culto cristiano es un culto lógico, racional. ¿Qué pasaba en la comunidad de Corinto? Que la gente entraba y la gente profetizaba, hablaban en lengua, un desastre. Y Pablo dice que Dios es un Dios de orden. Dios no se mueve en el desorden. Yo no puedo decir que a través del Espíritu Santo perdí la mente, la noción. Es totalmente antibíblico y anticristiano. El Espíritu Santo produce en el creyente el fruto, opera a través de los dones, pero esos dones están bajo el control, la potestad del que ejecuta el don. Por eso dice Pablo que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, Pablo dice acá que ustedes escucharon su conducta, cómo me portaba, qué tipo de comportamiento tenía. Yo sé que conducta y comportamiento es difícil precisarlo desde el punto de vista semántico, pero Pablo usa la palabra conducta, que es peripateo. Peri, alrededor, y pateo, camino. Es decir, habla del movimiento de la vida. Eso para Pablo es conducta, es decir, mi trajinar, mi moverme, mi desenvolvimiento. Eso lo llama Pablo. Es decir, ustedes saben cómo yo me movía. ¿Cómo me movía? Dice en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la religión de los judíos, basada en la ley de Moisés y hoy en día en las tradiciones rabínicas. ¿Cómo me portaba en el judaísmo? Dice Pablo que él perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que el enemigo público número uno de la iglesia de entonces está hablando. Está testificando que él era una persona terrible, era un hombre despreciable, que tenía en la mente, mírenme acá, un propósito equivocado y lo hacía de forma excelente. Y ese es un problema nuestro en la iglesia, que hacemos excelentemente cosas que Dios no nos mandó. Nos pasamos en la iglesia haciendo de forma excelente, pensando que es la voluntad de Dios. Este es un tema que pronto voy a tratar acerca de la voluntad de Dios, porque hay muchos mitos que se tejen tras este tema. Entonces, Pablo nos dice que él perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, la dejaba desierta. Y en el judaísmo, repite la palabra otra vez, la religión judía, aventajaba a mis contemporáneos. Es decir, como dice Pablo en la carta a los filipenses, era judío de judío, hebreo de hebreo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley de Moisés, irreprensible. Pero todas estas cosas las tengo por estiércol a fin de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Es decir,
Hoy me llama la atención, ¿no? Que hoy lo que Pablo llamó estiércol, hoy los evangélicos lo anhelan. El título, la posición, que soy apóstol, que soy profeta, que soy no sé quién, que soy fulano de tal, que soy tu cobertura, que soy tu padre, pídeme la bendición. Yo estaba visitando a un pastor una vez en el barrio La Polar y llegaron dos hermanos y le hicieron así: bendición papá. Y llegó la otra: bendición mamá. Y yo dije: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una aberración. Jesús dijo: no llaméis padre a nadie, ni maestro en la tierra. Hay un solo Padre, que es el Padre Celestial, y un solo Maestro, Jesús el Mesías. Así que eso de cobertura es otro evangelio. Es un evangelio, como dice Pablo, que está sujeto ¿a qué? A maldición. Nosotros tenemos un problema muy crítico, que por manejar el discurso políticamente correcto, esto lo dije la semana pasada, y por no querer ser ofensivo, decimos: no, esos son hermanos equivocados. Creen que para ser salvo hay que guardar la ley de Moisés. Ay, cada quien tiene su opinión. Come on, man, what are you talking about? Caramba, hombre, ¿qué está pensando? Entonces un hermano viene y dice: bueno, me voy a circuncidar. Bueno, esa es decisión de cada quien. Para ir al cielo tengo que guardar el sábado. No, cada quien, cada loco con su tema. Yo no soy quien para meterme en la vida. Mire, eso está bien con la generación de cristal. Eso está bien con el discurso políticamente correcto. El evangelio no es un mensaje políticamente correcto. El evangelio será siempre un mensaje que va a incomodar. Pablo, escribiendo a los filipenses, mírenme acá, llama a los judaizantes perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo. Entonces usted y yo, no, que son hermanitos que están equivocados. El tipo se cree patriarca y se quiere acostar con todas las hermanas de la iglesia. Pero yo no soy quien para juzgar. Si tú no eres quien para jugar, no lo haces porque de seguro tienes rabo de paja. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Olvídelo. El evangelio no está hecho para crear empatía en la gente. El evangelio es el mensaje de Dios para crear en la gente arrepentimiento y conversión. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A través de la predicación no estoy buscando empatía, ni conmiseración, ni que me apoyen por ser popular. A través de mi mensaje estoy buscando lo que el Señor me manda, que se predique este evangelio para arrepentimiento de las naciones, para que la gente se arrepienta de las tinieblas y busque el reino de Dios. Así que no estemos adornando el discurso, llamemos las cosas como son. Entonces Pablo dice que él perseguía y aventajaba a los contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Es decir, el hombre más apegado al judaísmo está hablando. No había otro en su tiempo. Discípulo de Gamaliel, y Gamaliel, discípulo de Gilel, el gran maestro, uno de los dos grandes maestros de la escuela rabínica. Saulo, llamado Pablo. Ahora, termino con esto. Pablo habla de un después. Habla de un antes. Lo que yo era, lo que yo fui. Pero escúcheme, el pasado de Pablo no es en un sentido de lástima, de autoconmiseración. Ay, pobrecito de mí. Yo fui malo, fui un ladrón,
un bandido, un asesino. Señor, ¿será que Dios me perdonó? Yo no entiendo cómo los evangélicos todavía están con eso. Señor, vienen ante el Señor, confieso mi pecado, papá, pequé contra ti, te fallé en esto, y se levantan. ¿Será que el Señor me perdonó? Si tú haces esa pregunta, es porque no conociste aún la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él te perdona, te limpia. Es más, te lo voy a decir. Dice Pablo a los Efesios, en quien tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Es decir, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados a través de la obra de Jesucristo. Yo lo que tengo que hacer es confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, la gente se pasa pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón y perdón. No, usted lo que tiene que hacer es, como decía Jesús en el lavamiento de los pies, tiene que lavarse los pies, porque ya todo su cuerpo fue limpio. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Hemos recibido limpieza espiritual. Hemos sido escogidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Aleluya. Escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo habla del presente. Ese presente tiene que ver con el pasado, con el plan eterno de Dios. Dice, por cuanto, pero cuando agradó a Dios, es decir, cuando el Señor lo miró de buena manera, es la palabra aquí. Sí, un momento. Deme 5 minutos más, ya voy a cerrar. Hubo un momento cuando a Dios le agradó. A Dios lo consideró bueno. ¿Y sabe por qué estamos aquí? No porque hicimos una oración del pecador. No porque usted dijo, yo tengo fe en Cristo. Estoy aquí porque a Dios le agradó que estuviésemos aquí. Estoy aquí porque Él me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Mire, estamos pasando una aplanadora a doctrinas erradas que se predican durante mucho tiempo. Que es el libre albedrío, que si yo tomé la decisión, que la oración de fe me salva. Estamos aquí porque al Señor le pareció bien. A Él le pareció bien. Y dice la Biblia, por cuanto agradó a Dios le pareció bien. ¿Qué hizo? Mire, póngase en el versículo 15. Me apartó. En el momento cuando recibí a Cristo, en el momento cuando yo confesé al Señor, en el momento cuando tomé mi decisión, no, dice Pablo, me apartó. Versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Me apartó desde el vientre de mi madre. Yo creo en la elección de los santos. Yo creo en la predestinación. Yo creo en la gracia irresistible. Creo en la seguridad eterna de la salvación. La enseñanza de que la salvación se pierde procede del infierno mismo. Soy salvo por la gracia. Y los elegidos, según Calvino, perseverarán hasta el final. No somos de los que retrocedemos, sino aquellos que por la fe y la perseverancia alcanzamos la promesa. No somos los que nos apartamos, somos de los que avanzamos creyendo en el Señor. No somos de los que perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Somos de los que hemos muerto al pecado y no vivimos más según el pecado. Aleluya. Entonces Pablo dice que él fue apartado. Fíjese,
esta historia. Raquel, no creo, ¿no? Raquel tenía 2 chicos en el vientre. Una especie de Bruce Lee, Jackie Chan. Jacob y Esaú. Cayéndose a patada limpia a ver cuál salía primero. No sé si eso es una tendencia genética. No tengo explicación. Pero en la genética de estos muchachos estaba caerse a patada limpia. Y Raquel, ¿no? Rebeca, Raquel, la hija de Manuel, ¿no? Rebeca le dice al Señor: Señor, ¿qué pasó? Yo tengo aquí 2 luchadores aquí adentro. ¿Qué? ¿Y qué le dice el Señor? 2 pueblos hay en ti. El mayor servirá al menor. ¿Cómo no hay predestinación? ¿Cómo no existe la elección? Si ya Dios sabía que Esaú serviría a Jacob. Y dice Pablo: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y Pablo remata diciendo: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él al que quiere endurece. A Faraón lo endureció. Y a Judas lo llama el hijo de la perdición. Así que, ¿cómo que la predestinación y la elección no son conceptos bíblicos? La elección de los 2 pueblos ya estaba decidido quién sería el primogénito. Es decir, no había necesidad de trampa. La trampa de Rebeca fue innecesaria. Cuando José le pidió a Jacob que orara por Efraín y Manasés, vino Jacob y le colocó la mano a Efraín, que era el menor, la mano derecha y la izquierda a Manasés. Y José se molestó. No, papá, no, la cosa es así. Y le dice el Señor, Jacob: hijo, tranquilo, él también será un gran pueblo. Es decir, ya Dios había decidido, por asunto de la elección, que Efraín, el menor, superaría a Manasés, el mayor. Yo creo que Dios me apartó antes, como decía el profeta Jeremías, antes que mi padre y mi madre me formasen, yo te conocí y te llamé por profeta. Escuche, iglesia, usted no es el resultado de una oración de fe, ni que usted buscó al Señor. Usted es el resultado del plan eterno de Dios para con su vida. Antes de la fundación del mundo, ya Dios te había escogido. Y Pablo dice: Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A pesar de mi condición, por su don inmerecido, Él me llamó. El llamamiento de Dios es desde la eternidad. ¿Sabe cuándo me llamó el Señor? Desde la eternidad. Romanos lo dice: a los que conoció, llamó, predestinó, escogió, da el orden del proceso divino. Y por último, la justificación. Y después el envío. Así que Él nos llamó, dice aquí Pablo, por su gracia, el favor inmerecido. Y dice: revelar a su Hijo en mí. Es decir, otra vez la palabra apocalipsis, mostrar, develar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. No consulté a carne ni sangre. Hermanos, este texto de esta mañana no fue tan sencillo tratar de manejarlo. Pero Pablo plantea un antes y un después. Lo que fue su vida en el judaísmo, siendo un perseguidor,
acérrimo, implacable. Y lo que Pablo fue en el momento, en el año 53, 55, cuando escribe la carta a los Gálatas, que fue un predicador del Evangelio, un hombre que no vivió anclado, nunca olvidó su pasado, pero el pasado no lo determinó. Tenemos que aprender eso, a no olvidar el pasado, pero no permitir que nos anclemos, nos sujetemos. Ese lastre del pasado hay que quitarlo. Y dice Pablo que el Señor le pareció bien, vio bien, y el Señor lo llamó desde el vientre de su madre. Si ya a esa judía de Tarso de Cilicia, ya Dios estaba llamando a este hombre. Antes que Pablo experimentara el camino de Damasco, no estaba buscando al Señor, estaba buscando matar cristianos. Y el Señor se metió en el camino, estropeó los planes de Pablo y lo hizo el hombre que conocemos. Dios es especialista en meterse en tu camino, truncar tus planes y hacerte el hombre y la mujer que Él va a hacer en ti. Revelar a su Hijo en tu vida, mostrar a Jesucristo en tu vida, glorificar a Jesucristo en tu vida, exaltar el propósito de Dios en tu vida es que Jesucristo sea manifestado en nuestra vida. Aleluya. Con lo que se pide. Antes y después en el ministerio de Pablo. Antes y después en nuestro ministerio. Mire, mi predicación es una predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Que voy por porciones de textos. Y hay porciones de textos que son muy complicadas. Si la predicación expositiva, mírenme acá los predicadores, no dice, tengo un tema, necesito un texto. Yo tengo un tema, quiero hablar sobre los extraterrestres. Aquí están los carros de fuego de Elías. O quiero hablar de el karma. Aquí está, lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Aquí está el karma. Aquí está el karma. O como dijo un predicador en estos días, hay dos hombres en la Biblia que no, tres hombres en la Biblia que no murieron: Elías, Enoc y Goku. Yo pensé que estaba echando broma. La predicación expositiva dice, tengo un texto, necesito un tema. Y sabe una cosa, chicos, el 99% de la predicación evangélica es temática. La gente agarra un tema, lo apoya, apunta versículos como una ametralladora. Tenemos que regresar a la predicación expositiva, a que el texto nos diga lo que el texto ha dicho. Levante sus manos al Señor. Aleluya. Esta mañana tenemos una hermana, una vecina que quiere, mantenga sus manos arriba, orar por un problema de salud. ¿Dónde está que se me hizo? La hermana Yajaira, tráeme a la hermana. Venga, mi hermana, acérquese al altar. Mire, que yo no crea que los apóstoles estén vigentes hoy no significa que no crea que Dios sana hoy. Creo que el Señor sana. Él es nuestro sanador. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. La hermana me estaba diciendo esta mañana que tiene algunos problemas importantes de salud. Y vino a este lugar con la seguridad de que el Señor puede hacer su obra. Nosotros creemos que Dios puede hacer su obra.
Yo esta mañana no la voy a tocar a ella, ni la voy a empujar, ni nada por el estilo. Ni la voy a ungir con aceite, ni nada. Yo voy a orar por su sanidad. Levante su mano.